Hola, aquí estamos en la Feria Internacional de Maquinaria relacionada con el metal y esperando a ver si encontramos alguna máquina que quepa en mi taller para arranque de viruta y que quepa también en mi economía, que no es poco. Estamos aquí en Bilbao, bueno, en Baracaldo, en el BIEM. En el último vídeo os trajimos maquinaria del pasado y en este vídeo veremos la maquinaria del futuro. Lo que vais a ver en este vídeo no deja de ser nuestra propia experiencia, así que si os gusta la maquinaria, poneos cómodos y acompañadnos. Una cedida por el Museo Maquinaria Herramienta. ¿Ves? Lo que corre que hace así es eso de arriba, ¿ves? La cuchilla abajo. Sí que se ve. Con dos malas diferentes. Sí. Oh, esto sí que es robusto. O sea, va acompañada con lunetas para, Sí. claro, para evitar las vibraciones. Un día a mí me vibra. Vibraciones, flexiones. A mí me vibra, igual tendría que. Es que he puesto una Dremel en el torno, una Dremel pequeñita y me vibra. Igual tendría que ponerle las lunetas para acompañar. Hombre, siempre depende de la longitud, De la longitud, y claro. el diámetro de las piezas. Sí. La Pero presión claro, que estés metiendo al tornear. una Dremel es muy débil y el torno también. ¿Qué grano 80 utiliza? ¿Qué grano? Te diría que una es 80 y otra 60. Pero el rectificado se hará antes del cromado. ¿O cómo va? De hecho, este cliente ya no le hace cromado, le hace otro tratamiento a las piezas, porque cada vez está más limitado el tema de los cromados. Sí. Y una vez que cromado, rectifica las piezas. Pasa cerca pero no toca. Sí, porque así les dura Claro. todo lo que dura la feria. Ya sabes, ¿cómo hará la bola? ¿Bajará para abajo? De momento debe hacer los cilindrados a la misma medida, ¿ves? Primero todos los cilindrados. Mira, ahora ha cambiado herramienta. Mira, ahora hará la bola. Mira, Mira, ¿ves? Sí. Qué gozada. Qué diferencia, como la hago yo. Que es una fresadora de 5 ejes esto. Tiene 6 ejes, pero no son continuos, solo tiene 4, porque el cabezal es indexado, es mecánico. Entonces 4 ejes, como si fuera 4 ejes. Ya, pero digo, la viruta, ojo, De hecho, nosotros es básicamente una interpolación. Sí, ya. Pues no, Raúl, el aro tiene que estar quieto. Si no, me imagino que si no lo estarían Es un moviendo. poco demostrativo para piezas, pero claro, yo aquí no puedo mover el aro. Sí, es verdad. Lo que hace es la herramienta es la que va girando alrededor de la pieza. Y la pieza queda fija. De lo contrario, lo que haría sería girar la pieza y mantener la cuchilla de la herramienta aquí. Vale. ¿De dónde son ustedes? Binefar, Huesca. Era una cuchara. Vaya. Esto es impresora. Estas impresoras también. Fíjate qué hace, qué cosas puede hacer. Esto también será buena tecnología. No sé qué precios debe tener, pero si se abarata, incluso ni corte de láser ni nada, Antiguamente esto tenía que ser fundición para hacer todas esas palas, la pieza. Ahora, fíjate cómo está hecho eso. Esto es fresadora, ¿verdad? Fresadora, torneado, Torneado también hace. 5 ejes, capacidad de torneado, capacidad de fresado, 12.000 vueltas, capacidad de 5 ejes. Yo esta La marca pieza ya está. la conocía por taladros solamente, Sí, hace años, te dejamos hablo. de hacer taladros Haces ya de todo. Sí. Y tornos de estos tradicionales también no. Esto no lo tocáis.
Siempre el torneado sí, pero para multiproceso aunado con fresado de 5 ejes. Sobremesa con el mecanismo de la máquina de coser Sí. Sigma. Fíjate, y después el cambio de velocidades, lo único que aquí le falta alguna polea más, una canal, ¿ves? Para poder cambiar. En el Museo de la Máquina de Herramienta tenemos expuestas este tipo de maquinaria, que todo el Sí. mecanismo es mediante correas y poleas. Están todas las máquinas en funcionamiento, Sí. máquinas de hace más de... Yo cuando aprendí de aprendiz teníamos un taladro alto, digamos, era de columna, pero era el cambio así, con correa plana. Está redonda, pero no, aquel era correa plana. Y la cambiabas estando en marcha, la desviabas a mano, manualmente. Aquí podemos ver, este es el museo, y ahí todas las correas Sí, ¿ves? que van a las poleas. Ah, sí, pero eso es un eje arriba. Eso es. Que eso mueve es, todas las máquinas. Ya lo he visto en algún taller, pero hace muchísimos años. Claro, las máquinas, los talleres eran así hace 100 años. Sí, eran así. La que teníamos nosotros, el taladro, era similar a este, así de esta forma más o menos. Y esto, pues estas poleas estaban en el suelo, digamos, y el motor en el suelo. Y esto era más alto, está aquí arriba. Y iba una correa plana desde arriba a abajo, con 3 canales. Láser con plasma, distinta forma de cortar. Sí. Pero después viene el proceso posterior que les piden muchos clientes, que es o un avellanado Sí. o un paso de rosca, Sí. que lo hacen, o sea, que sacan las piezas y se lo llevan a un centro de mecanizado, Sí. o lo hacen las manuales. Ah, pero aquí también puede hacer el avellanado, pues. Claro, Claro, porque es que lo he visto el avellanador ahí puesto. claro, claro. Aquí podemos hacer fluo taladrado, fluo drill, taladro, roscado, avellanado Sí. y un escariado para hacer un H7 en el agujero. Claro, todo eso hay que hacerlo antes de sacar la pieza terminada de ahí. O, Claro. si ya lo tienes cortado, puedes hacer una pieza, o estos son moldes. Sí, Si yo tengo que hacer esta pieza muy repetitiva, yo lo que hago es un molde. Entonces quito esta pieza y pongo la pieza, quito Sí. la pieza y pongo la pieza, Vale. quito la pieza y pongo la pieza. Si yo tengo una pieza como esta, no Sí. tengo moldes, es esa pieza, o como queda allí. Sí. Aquí es todo el trabajo completo. ¿Puedo ir a ver? Para eso está. Yo pido permiso, por si acaso. Tú imagínate, por ejemplo, aquí en esta zona de trabajo, sí, aquí estaríamos haciendo, si fueran distintas piezas, 1, 2, 3, 4, sí, 5 trabajos distintos sí, en una sola zona de trabajo. sí, Aquí puedes hacer avellanados, aquí puedes estar haciendo roscados, ahí Sí. puedes que solamente hagas un escariado, sí, sí, aquí sí, puedes hacer un avellanado y un roscado, sí, sí, y lo puedes hacer en la máquina, y en lugar de estar haciéndolo, como tienes 10 herramientas arriba, sí. todo eso lo puedes hacer aquí simultáneamente. Vale, vale. Y esto, pero estaba acá trabajando con varias chapas. Y la otra es para soportar. Vale, vale. Sí, sí, vale. que una es el Sí. positivo y el negativo. Sí, vale, La de vale. arriba Yo tiene siempre la me miraba, digo, pero hace 2 a la vez. Y la otra es para que se Sí, soporte. sí. Para que se soporte. Aunque se mueva, Lo que se mueva, aunque igual se lo mueva, hace bien. Lo hace bien porque el cabezal Se busca el centro. lleva un cabezal, es un cabezal Lo- que hemos lo diseñado centra. nosotros. Sí, Y a diferencia de un centro de mecanizado, que es una bajada y es un cabezal fijo, sí, y tienes que buscar siempre el centro de agujero con el centro de eje. Sí. Nuestro cabezal, que además lo ha diseñado Juanjo, es un cabezal flotante que lleva 3 anillas que sí. da más o menos 1 milímetro, Ah, con lo cual esa pequeña desviación, sí, ya sea desviación o por el tema térmico del corte, Sí. el cabezal va a venir y va a buscar el, el centro del agujero. Vale, vale. ¿Y vosotros también tenéis cortadoras de láser o no? Es auxiliar para los que cortan láser y tienen que hacerlos a rosca. Es la máquina auxiliar, la que además va a revolucionar el mercado del láser y de las máquinas. ¿Por qué? Porque muchas empresas de láser, cuando tiene esto, cuando tiene mucho trabajo, se lo manda a un centro de mecanizado o tienen 7 o 8 personas con las automáticas. Y es ¿O punzonadoras? Pero la punzonadora tiene una limitación muy grande, porque la punzonadora te da hasta 4. Te da 4 dependiendo de qué punzonadora. Vale. Si le haces una inversión brutal, estamos hablando de 6, chapa de 6. Vale. Y el macho que te va a hacer la punzonadora es 8. Aquí estamos hablando de limitación, solo te hablo de limitación de 16. Espesor, 30, 35, lo que tú quieras. Bien, aquí viruta debe ser de, no sé, es bronce o... Pero igual madera, lo que quieras. ¿Lo prensa todo? Lo prensado aquí, aluminio. Qué busillos, ¿eh? Estos son busillos de bolas. ¿Ves? Por aquí van bolas. En vez de la tuerca normal, ¿ves? Son bolas.
Se las meten ahí dentro las bolas a la tuerca, ¿ves? La máquina para cortar, esto es una sierra, tú. Fíjate, esta debe acercar el material, se lo acerca y ahora baja y ahí corta. Ahora corta, ahí cortaría en ángulo, por lo que veo, no recto. Recambios para roscar. Sobre todo para roscar, por lo que veo. Que se dedican a fabricación de utilajes útiles para el torno y fresadoras y por ahí. Nosotros se trabaja en el área del torno, sí, de la rectificación y del cutting gear, engranaje. Y lo que es la combinación entre el contrapunto, sí, y el rastrador. El rastrador permite de trabajar el piso en una tirada sola de todos los diámetros. Puede necesitar solo del contrapunto o el contrapunto rastrador. Es como si fuera una especie de cigüeñal. ¿Ves aquí? Aquí los cogerá, que está casi todo vacío. Almacenaje, supongo. La velocidad baja es sobre, la rapidez. Oh. Yeah. Modo. Fíjate los ejes, a qué velocidad van, Buah, esto va rápido. Esta está abierta aquí. Es enorme, ¿eh? Aquí para fabricar. Una de estas podríamos pedir para la casa. Sí. Para el garaje. Refrigeran que da gusto aquí. No se calentará la pieza. Estos para el tuyo no te valen, ¿no? No. Esto es mejor que no. Fíjate que pinzas. Fíjate, para coger engranajes. Cada una con su color, ¿eh? No se equivoca. Ah, no, ahora las mezcla. Mira, aquello es soldadura.
¿Has visto que tiene lo de las cotas? Sí, esto me iría bien a mí tenerlo. No me haría falta el papelito. Qué fino va esto, ¿eh? Va finísimo. Estos son los tornos que me gustan. Con el volante a la derecha, aquí en el delantal. ¿Lo ves? Estos. Perdone. ¿Hacen tornos más pequeñitos ustedes? Sí, de 1 metro. De 1 metro. Pero de estos domésticos ustedes no hacen, ¿verdad? De estos... Bricolaje. Como bricolaje, pero un poco mejor calidad que los que hacen por ahí. No, eso no hacen. Lo que hay por ahí y por ahí. ¿Y qué precio tiene un torno de 1 metro? ¿De bricolaje o de...? No, porque de bricolaje... 13.000 euros. 13.000 euros sí. De 1 metro de profesional, un torno profesional, estamos hablando. Sí. Pero de bricolaje usted no hace nada, tenemos, ¿no? pero si quiere, son como todos los que usted ha visto. Sí, son como todos, pero entonces nada, no. Que valen 3.000 euros, 4.000 euros... Es que nosotros tenemos un canal y en YouTube y bueno, claro, estamos haciéndolo con un torno de bricolaje. Es un HBM. HBM. Sí, el azul. Sí, es azul. Con lo que tenemos nosotros como ese, pero el 99% de nuestros clientes no consumen eso. Teníamos un catálogo muy extenso de esos tornos y tuvimos que... Porque la gente se va o a los más caros al superior, siguiente. Sí, o al que lo quiere poner en su garaje, que sabe lo que es, daba más problemas que beneficios. De hecho, hay muchas empresas que nos quieren comprar, pero yo no, yo tengo un modelo solamente, pero de compromiso, ¿eh? Vale. Claro, pero claro, esto en un garaje como el mío, tampoco la potencia de electricidad que necesita eso no la tengo. Pero primero tiene que ser 380 y el 90% del usuario tiene 220. Ya, ahí está. El 220, el torno de 220... esto ni lo movería. No vale para nada. Y aquí engranajes para los pasos de rosca no hay que cambiar. No, eso es caja Norton. Es caja Norton, pero ya no hay que cambiar ningún tipo de engranajes. Nada. Usted va viendo las combinaciones y dentro de las combinaciones milímetros, en pulgadas o en metraprits y con la combinación de palanca ya le sale a usted el paso. Una ventaja enorme. Claro. Ahora, ¿saben lo que pasa? Que los tornos de estos de 220 caseros, todos van con variador. Sí. ¿Y saben lo que pasa cuando alguien le va a dar una pasada y se pasa un poco el motor y se fuma? O sea, es que... ¿Y este no tiene variador? Sí, pero ya tiene un motor de 7,5 caballos. Claro. Ya, esto ya bueno. A ver, este tiene variador como el mío, pero claro... Subimos. ¿Ves? El variador. Tiene 2 gamas. Sí. Ahora mismo está en la gama B, que vamos de 40 a 250. Vale. Si lo ponemos en la gama A, de 250 a 1800 revoluciones. Sí. Pero estos son tornos profesionales. Claro. Con engranajes templados por inducción, o sea, eso. Yo el mío lo compré pues, para nada, por si acaso algún día porque me gustaba el oficio, había trabajado en eso y por tener un torno para nada, para hacer alguna tontería y resulta que ahora estoy haciendo vídeos y vamos, me iría bien un torno mejor. 5 o 6 tornos de estos así de segunda mano de gente que la ha devuelto, gente que ya no... Sí, pero claro, de bricolaje. Con esto es otra cosa, trabajar, es otro mundo. Esto es gente que se dedica, que vive de lo que mecaniza de aquí. Claro, y me has dicho que valía 13.000 o por ahí. No, este vale 21 así. 21. Ese soy yo. El de 13.000 es el de 1 metro. El de 1 metro. Sí. Bonito es. Estamos en las mismas, que hace falta potencia de electricidad. Claro. Hay más tornos de estos convencionales por aquí, si hay más tornos de otras Yo creo marcas. que no. Creo, no lo sé. Ha venido un cliente y me ha dicho, ¿estáis solo vosotros con tornos convencionales? Bueno, estamos es que no hemos visto nosotros, llevamos toda la mañana dando vueltas por aquí, no hemos visto ninguno como este. La fresadora también es bonita. Este es el que nos ha comentado que eran 13.000 euros. Pero ya es un motor trifásico, ya es más potente y ya es otra cosa para reparaciones, para talleres y tal. Nosotros usamos únicamente el torno para hacer vídeos para YouTube. Échalo a la bolsa. Nosotros teníamos hay otro chaval que hace vídeos
de roscadores, de tornos, que compré un torno nuestro y lo hizo. Juanma, ¿cómo Rocha. se llama? Rocha es el que hace vídeos nuestros, ¿verdad? Sí, en YouTube. Hicimos un vídeo con él. Pues Rocha hace vídeos con un torno nuestro. Sí. Un torno pequeñito. Y con un brazo Sí, roscador. pero el mío es como el del más o menos, sí. ¿Pero el suyo es esta marca? Él tiene, sí. Es HP. Y tiene otro como el nuestro. Vale. Tiene una nuestra. Pero de bricolaje. Es una señora máquina también. Pero solo lleva, digamos, la fresa esa rotativa, no tiene eje. Yo estaba acostumbrado para fresas de disco. Para las fresas de disco son las fresadoras universales. La universal, Esta fresadora vale. de torreta. Soy Toni Bernabéu de Trumpf, delegado comercial de la parte de marcado. Le hemos escrito lo que es la parte de más que torno y lo vamos a pasar ahora con el marcado láser en un aluminio anodizado a través del láser de fibra. Plegadora con brazo. Como la muestra, ¿eh? Sí. Pero no sabe que allá no hay gente mirando. Eso no lo sabe, ¿eh? ¿Ahora cogerá otra? ¿Me coge por ventosas o qué? Pues no la ha cogido, ¿eh? Pero tú plaquitas no usas mucho, ¿no? Tampoco, a ver, que yo uso poquita cosa. Somos fabricantes de marcadores de láser. Thank you. Ok. Lo que es el láser en sí hay fuentes diferentes. Esta, por ejemplo, es una fuente MOPA que te permite también grabar en colores sobre inoxidable o más oscuro o con más profundidad. Y luego esto es una máquina portátil y mientras pueda hacer contacto sobre la superficie Y te lo graba. pues hasta en esta dirección solo necesitas una superficie plana y esto es un láser de fibra. Fibra, sí. Sí, entonces esto sirve para pues, cualquier tipo de metal y bueno, algunos plásticos, pero está más pensado para metal. ¿Metal y aluminio también o no? Aluminio, sí, aluminio es ningún problema. Por ejemplo, los fabricantes de aire acondicionado que tienen que marcar las chapas, eso les viene perfecto. Tú también puedes poner un QR y si tienes que clasificar las piezas y eso, y si tienes ya automatizado eso y tienes un lector de QR, con esto puedes grabar los QRs en las piezas. Pues muy útil, muy manejable. O números de serie, o también hay gente que quiere poner su logo en algún lado o así. Para medir herramientas para mecanizado y luego también tenemos sistemas para palpado de piezas, para medir que las dimensiones hayan quedado correctas, para orientar cuando colocas la pieza y pues de esa forma, sin tener que sacar las herramientas ni la pieza de la máquina, hacemos todo dentro de ella.
En este caso tiene montada una subtorreta también. Puede estar mecanizando a la vez con una herramienta de torno en ese cabezal y a su vez con esta otra. Una en cada plato o en el mismo plato las dos. Ajá. Y ahora si de ahí tuviera que hacer un engranaje, lo hace igual. Ahí hace un cambio de herramienta. Qué maravilla. Yo lo hubiera visto el maestro que me enseñó a mí en aquella época. Madre mía, que entonces no existía nada de todo esto. Claro, yo entré de aprendiz en el 66. A los años pasan y eso hace ya 60 años casi. Madre mía, bueno, pues 58. Sí. Me dice que ya os tiene controlados. Me dice, sí, esos tienen permiso, todo, que como que ya os tiene controlados en las redes, sí. Es un tornillo de 5 entradas. Esto lo he hecho en el torno de bricolaje. Tiene que avanzar bien eso, ¿eh? Sí, 5 entradas. El paso creo que era 7 milímetros que lo hice. Sí, pero 5 entradas. Hice la tuerca también. Hay infinidad de vídeos. La corona, hago una corona también. Todo lo hago en el torno yo. Aquí un reductor, corona y todo. Tornillo sin fin. Este es el fresador que me hice para ponerlo en la torreta del torno. Hago planos para que la gente se los fabrique. ¿A qué te entretienes ahí en el garaje? Demasiado que me entretengo. Mira, que rosca también, cuadrada, es larguísima esta rosca, la tuerca le hice. Bueno, tengo, mira, aquí estoy haciendo un engranaje con la amortajadora, aquí un estriado interior universal con la amortajadora que también la he fabricado yo. O sea, que te manejas con todo, con las redes, actualizar tornos, lo que haga falta. Sí, pues las redes él es que lo pone. Si yo tuviera que poner yo en YouTube. Aquí un estriado exterior, también hecho en el torno, estriado universal. Las tomas de fuerza de los tractores, el estriado universal. De la parte de atrás, pues ya lo habrás visto, la toma de fuerza de los tractores, pues es ese, el estriado. Y en el otro que hice la hembra, en este es la hembra, en Granada con ¿La hiciste con la amortajadora? Sí, con la amortajadora del torno, que la amortajadora la he fabricado yo también, acoplada al torno. Y el torno, pues, un torno de bricolaje. ¿Los movimientos del carro del torno? No, tiene su propio movimiento. Con el taladro funciona, pero ojo, pero de puta madre, este es el torno. ¿Qué le haces? ¿Con alguna especie de excéntrica? Sí, parece una máquina 3 de las antiguas. Un cigüeñal, un reductor, y todo lo he fabricado yo ahí en el torno. Bueno, trabajos que hacía antiguamente, pues bueno, es lo que voy haciendo ahora. Pues al principio no teníamos fresador universal y lo hacíamos todo en el torno. Como se podía. Luego, sí, pues lo hacíamos. Y después ya tuvimos la fresadora y ya pues lo hacía en la fresadora, pero aun teniendo la fresadora, como solo teníamos una y estaba ocupada, a veces hacían engranajes en el torno igual. Y como todo corría prisa y había muchísimo trabajo en aquella época, se sacaba para adelante como fuera. Ahí haciendo horas a punta pala en aquella época, trabajaba horrores. En aquella zona había muchísimo trabajo. Estamos cerca de Lérida, a unos 35 kilómetros de Lérida. Pues aquí estamos entretenidos toda la semana. ¿Y vosotros dónde tenéis la sede? Nosotros la central en España la tenemos en Vitoria. Cerquita de aquí. Tenemos delegación en Madrid, en Cataluña y en Sevilla también hay un comercial allí.